Oh Padre, agradecidos de estar en tu presencia y que estás aquí. Te pedimos de forma especial que hagas algo único por nosotros este sábado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Feliz sábado. Saben, es una verdadera bendición cada vez que podemos estar en la casa de Dios. Amén, amén. Quiero agradecer a su pastor por abrir el púlpito de Dios. Amén. Yo no creo que este sea el púlpito de un hombre. Creo que es el púlpito de Dios, pero podemos compartirlo. Amén. Y estoy agradecido por su pastor y estoy agradecido por el anciano Bliss. Hola. Y su esposa que nos invitaron. Dios nos trajo a salvo. Creo que todo lo que Él hace es para salvarnos. ¿Lo creen? Todo el cielo busca nuestra salvación. Y es asombroso. En el avión hacia Maryland, el Señor dispuso que nos sentáramos junto a un hombre que trabajaba en un banco. Era uno de los altos directivos de este banco. Empezamos a hablar y cada vez que me siento junto a alguien en un avión, pienso en darle el mensaje del tercer ángel. Así que estaba sentado a su lado y conversábamos hablando de los problemas existentes y de las soluciones necesarias. Los adventistas del séptimo día deben solucionar problemas. Lo que José fue en Egipto, el adventista debe ser para el mundo. ¿Saben que en este preciso momento Dios quiso que los adventistas del séptimo día fueran dejados en la Casa Blanca? No están lejos de ella. En Naciones Unidas cada adventista podría resolver los problemas. Los de atención médica, la respuesta está en la reforma de salud. No hay cuentas ni dinero que pagar. Debemos entender que el plan de salud que resolverá el problema es la obra médico-misionera y la reforma de salud. Tenemos clases este fin de semana, amén. Debemos entender el problema educativo. ¿Y sabían que ahora mismo Estados Unidos tiene una crisis educativa? ¿Alguien sabe quién es el secretario de Educación? Se llama Arne Duncan. Este hombre publicó en 2008, donde afirmó que el sistema de educación de América nos ha fallado. Esto es lo que dijo el secretario de Educación, que la educación de Estados Unidos nos ha fallado. Y abrieron un sitio web en la página oficial del gobierno de Estados Unidos que decía, en busca del plan de educación. ¿Quién tiene el plan de educación? Adventistas del séptimo día. Pero lamentablemente, a veces tomamos un plan, lo destruimos y aceptamos el plan del mundo que no funciona. El mundo te dirá que su educación no funciona, el mundo te dirá que su atención médica no funciona. El mundo te dirá que sus problemas sociales son un desastre y Dios nos ha dado a ti y a mí la solución. ¿Saben que los hogares de América se desmoronan? Los divorcios son altísimos. Hollywood no puede salvar matrimonios, ¿verdad? Hollywood tiene problemas con sus matrimonios. Dios quiso que el hogar adventista del séptimo día fuera un cielo en la tierra para darle al mundo una demostración de lo que Dios quería. Y sentado junto a este hombre, pensando en estas verdades, comenzamos a hablar de los problemas existentes en el mundo y luego de la solución. En medio de la conversación, le dije que Estados Unidos está al borde de una revolución. ¿Qué? Él dijo, ¿qué quieres decir? Dije, América está al borde de una revolución y hablamos de historia. Comenzamos a hablar de la Revolución Francesa, la Revolución Americana y luego de la historia de la Revolución Cubana, las revoluciones en la India y por todo el mundo, y comenzamos a mostrar que existe un denominador común y que América se encuentra en la etapa final antes de que esa revolución suceda. Y empecé a hablar con él y le dije, en poco tiempo tu trabajo no valdrá nada. Era banquero y eso no le agradó. Pero con una buena conversación amistosa dijo, oh, me está encantando. Y casi al final dijo, esta conversación me encanta. ¿Podemos almorzar? Y dijo, quizás tomemos whisky. Podemos beber un poco de vino y hablar del problema y las soluciones. ¿Tenemos tanto punto? Dije, nos. Como creo en la verdad, le dije, beberé agua si tú bebes whisky. Entonces él me dijo, solo un hombre puede darnos la solución y no está en ningún partido político.
ni en el Partido Republicano, ni en el Demócrata. Le dije, solo Jesucristo puede traer la solución. Él me miró y solo sonrió un poco, y luego, después de que charlamos un rato más, me dijo, soy un ateo convencido. Dios nos tiene ahí por algo. ¿Es usted un ateo inteligente? ¿O simplemente un ateo? Él dijo, ¿qué quiere decir? Dije, estamos tan cerca, permítame una pregunta personal. ¿Es usted un ateo inteligente? Le dije, mire, un ateo afirma que no existe Dios. Un ateo inteligente dice que no hay Dios porque no tiene pruebas. Dije, al oírlo hablar, parece inteligente. ¿Es un ateo inteligente? Me miró con más atención, escuchó, no le di tiempo a responder, yo lo hice. Le dije, creo que eres un ateo inteligente. Y añadí, ¿sabes que hay mucho conocimiento en el mundo? ¿Lo sabes todo? Él dijo, no. Le dije, ¿es posible que haya alguna prueba que pueda revelar que Dios existe en la información que no conoces? Aquel hombre dijo, bueno, es posible, pero no tengo una experiencia personal. Le dije, bueno, esa es la cuestión. Necesitas una experiencia personal. Empecé a hablarle, le dije, tuve una experiencia personal con Cristo que cambió mi vida. Me apartó de las calles y del mundo para traerme a Él. Y no me importa lo que diga un ciego. Le dije, tú y yo por esa ventana vemos puestas de sol. Vemos amaneceres, vemos las flores, vemos los árboles. Le dije, ¿y si un hombre ciego se sentara a tu lado y dijera que no existen las puestas de sol? No existen flores ni árboles hermosos. Yo veo la dulce presencia de Jesucristo. Amén. Yo sé que existe un Dios. Sí, le dije, voy a orar por ti, para que Dios te conceda una experiencia personal, y así un ateo inteligente se volverá un creyente. Amén. Dios nos está poniendo en lugares, sí, para que podamos despertar al mundo a la crisis en la que estamos. Déjenme decirles, no están aquí por accidente. Una crisis nos rodea. Tomen sus Biblias y vayan al libro de Lucas. ¿Qué dije? Lucas. Lucas capítulo 19. Compartiré esto, luego oraremos. En Lucas 19. Ahora, hermanos, lo que compartiremos hoy. Sé que no vamos a terminar, ya es mediodía. Y les digo una cosa. No creo en dar solo bocadillos. ¿Saben, verdad? Creo que hay gente que va a la iglesia por bocadillos. Como en un restaurante, pagas mucho dinero, pero te dan poquita comida. O te ves muy elegante, bien vestido, todo perfecto, te sientas y ya sabes cómo te tratan en los restaurantes caros y de clase alta. Te sirven la comida y tienes quizás una hoja de lechuga. Pagaste mucho, pero sales con hambre, ¿sí o no? Algunas iglesias son ahora sitios de clase alta, como este. Nos arreglamos, venimos, pero no nos alimentan, amén, y nuestra iglesia se muere de desnutrición espiritual. Hermanos y hermanas, estamos en una condición hoy en la que el hombre, cuando llegan las 12:30, no sé qué pasa, como si un botón hiciera que la gente salte a las 12:30, me voy. Bueno, mis hermanos y hermanas, yo no soy el tipo de pastor que mira a las 12:30. Amén. Yo estoy mirando tu alma y mi alma. Amén. No estamos listos para Jesús. Ahora, mis hermanos y hermanas, les voy a decir hoy que esta no es una reunión cualquiera. Dios está tratando de salvarnos. Amén. Este mensaje es tan importante que si hay alguien hablando, pido que digan que no vinieron a hablar. Amén. Amén. Les daré una advertencia la primera vez que vea a alguien hablando. Les advertiré por primera vez, pero en la casa de Dios, Él exige respeto. Amén. Vamos a una sala de tribunal y cuando entra el juez, nos ponemos de pie. Vamos a un tribunal y apagamos nuestros celulares. Vamos a un tribunal y guardamos silencio. Él dice, orden en la sala, y nos callamos, cerramos las puertas. Entramos a la iglesia donde está el juez de toda la tierra y hablamos. Masticamos, somos descuidados y retamos al pastor a que diga algo.
Solo por la gracia de Dios no hemos sido consumidos. Amén. El diablo hará cosas. El diablo nos tentará a venir a la iglesia para hacer de todo, hablar, jugar o cualquier otra cosa, y nos desafiará a hacerlo. Y el diablo dice, son necios. ¿Saben que el diablo teme hacer lo que hacemos? El diablo, según la Biblia, teme y tiembla ante Dios, no actúa sin el permiso divino. Ese demonio que poseía al endemoniado dijo, ya sé quién eres, vienes a atormentarme antes, ¿puedo ir a los cerdos? No corrió hacia el cerdo, sino que dijo, ¿qué has tengo permiso? El diablo no haría nada sin permiso de Dios, así es. Hemos perdido el sentido de la santidad y sacralidad de Jehová. Y como resultado, la iglesia ha caído en una condición de concesiones. Amén. Y Dios pregunta, ¿dónde está Elías? Cuando todas las iglesias del mundo cayeron ante Baal, un hombre se levantó contra la apostasía y dijo, si Dios es Dios, entonces sírvanle a Él, pero si es Baal, sírvanle a Él. No finjan ser adventistas del séptimo día y actuar como lo hace el mundo. Amén. Debe haber distinción. Así es. Y les diré, hermanos, que Dios va a conseguir lo que pidió en esta iglesia. Y se nos dice que Dios debe tener ministros que den a la trompeta un sonido certero. Amén. Hoy les advierto solo con amor. Amén. Si alguien te habla, dile que no viniste a hablar. Amén. Diles, afuera es el lugar para eso. Aquí queremos oír la voz de Jesús. Apaguemos los móviles. Ahora no los necesitamos. Amén. En el avión, ¿qué te dicen? Ellos te dicen, pónganlo en modo de vuelo, por favor. ¿Cómo? ¿No te dicen ponlo a vibrar? ¿No te dicen eso? ¿Qué te dicen en el avión? Te dicen, apáguelo por completo. ¿Y saben por qué les dicen que lo apaguen? Miren, nos volvemos inteligentes. En el avión, si somos inteligentes, lo apagamos. ¿Saben por qué les dicen que apaguen sus celulares en el avión? Porque tienen la capacidad de interferir con la comunicación. ¿Sabías que la idéntica razón por la cual deberíamos apagar nuestros teléfonos celulares en un avión es precisamente la misma razón por la que también debemos apagarlos en las iglesias? Esto puede interferir con la comunicación proveniente de la sede principal. Si el avión se estrella, aún puedes salvarte, pero si lo pierdes aquí, estás perdido. Si hay un momento en que deseamos oír a Dios, es en la iglesia para que Él nos despierte a la crisis actual. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Lucas 19 dice, cuando lleguen díganme amén. Ahora la profeta nos dice que se avecina una gran crisis y esta mañana vamos a estudiar un tema llamado las vírgenes insensatas. Cada vez que subo a un avión escucho al piloto. No sé ustedes, pero me gusta saber quién pilota mi avión. Y he notado que al viajar en aviones existen dos tipos distintos de pilotos. ¿Cuántos son? Solo dos. El primer piloto. Subes al avión y no te dice nada. Te sientas en tu asiento, él no te saluda, no te dice quién es el auxiliar de vuelo, ni el tiempo, ni nada de eso, simplemente guarda silencio. Te sientas, te abrochas y no pasa nada. No me gusta ese piloto. Pero luego hay un segundo tipo de piloto, que en el instante en que usted sube a ese avión, él le anuncia, yo soy el capitán fulano de tal. Mi copiloto es fulano de tal. Los auxiliares de vuelo son estos y los atenderán hoy. La temperatura exterior es de 85.6 grados. Falta 1 hora, 15 minutos y 10 segundos para el tiempo estimado de llegada. El clima tendrá ciertas características. Él dice, sí, y el cuartel general me informa que debido a la circunferencia del viento habrá turbulencias. A mí me agrada ese tipo de piloto. Me hace saber qué esperar. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, yo soy el segundo tipo de ministro. Quiero que sepan qué esperar. Amén. Amén. Y quiero decirles que la central ya me ha informado hoy que habrá turbulencia. Espero estén abrochados, porque algo está sucediendo en nuestra iglesia que debo compartir si queremos estar listos. Vean lo que dice la profeta. Aquí, de dones espirituales, página 284, la profeta dice, leamos juntos. Señor, bendice estas palabras en Jesús. Amén, amén. Dice,
La religión experimental es conocida solamente por unos, ¿qué? Pocos. La sacudida debe pronto purificar la iglesia. No purificar la iglesia. ¿Saben que la iglesia de Dios se está preparando para ser sacudida más y más de lo que jamás ha sido sacudida? Nos preparamos para una sacudida que nos remecerá de centro a circunferencia y todo lo que pueda ser sacudido, lo será. Amén. ¿Creen que un mensaje suave sacuda a la iglesia? Debe ser un mensaje dado tal como el de Juan el Bautista. Sí, amén. Directo, pero lleno de esperanza a través de Cristo Jesús. Amén. Esto dice: la sacudida debe ocurrir pronto para purificar la iglesia. Los predicadores no deben tener escrúpulos en predicar la verdad tal como se encuentra. ¿Dónde? En la palabra de Dios. En la palabra, eso dice. Permitan que la verdad, ¿qué se debe hacer? Cortar. Cortar a veces no nos gusta. No, es como ir al médico. Cuando acudes al médico, no quieres ser cortado. Preferirías otra cosa, pero que no te corten. No. Pero el médico misionero debe cortarnos, hermanos. Dice, dejen que la verdad corte. Se me ha revelado la razón por la cual los ministros no alcanzan mayor éxito. ¿Cuál creen que es la siguiente palabra? Es asombroso que tengamos varias ideas de por qué no tenemos más éxito. ¿Alguien dice que necesitamos música contemporánea? No. ¿Alguien dice más programas para jóvenes? No. ¿Alguien sostiene que es porque nuestro mensaje es antiguo y necesita ser desechado por un mensaje nuevo y contemporáneo del Evangelio? Sí, hermanos y hermanas, el cielo no dice eso. La última vez que leí la Biblia dice, yo soy el Señor, yo no cambio. ¿Saben cuál es el problema? Miren lo que dice la profeta. Dice, se me ha mostrado que la razón por la que los ministros no tienen más éxito es, ¿qué, profeta? Ellos están, ¿qué? No lo hacen. ¿No temerosos de herir sentimientos? Que si le dices a alguien, esta es la casa de Dios, no hagas esto, no hagas aquello, ya no les voy a caer bien, no seré popular. Si anhelas popularidad, no te dediques al ministerio, predica. Así es, Juan el Bautista no gozó de popularidad, Elías no fue popular, Isaías no fue popular, Jeremías tampoco lo fue. Jesús, incluso el bendito Jesús, no fue popular. Amén. Mis hermanos y hermanas, aquí dice, están temerosos, tienen miedo de herir sentimientos y tienen miedo de no ser, ¿qué? Corteses. No corteses. Pero hermanos, debemos entender que con Dios debemos ser más corteses que con el hombre. ¿Cómo es posible que mostremos más cortesía a los hombres que al propio Dios? Escuchamos lo que el hombre dice, respetamos tanto lo que el hombre piensa que caemos en esta corrección política en la que no decimos algo porque herirá a otra persona y sin embargo herimos a Dios a cada momento. Amén. Predica. Esto dice, tememos herir sentimientos, tememos no ser corteses y como consecuencia de esto, ¿qué hacemos? Rebajan el estándar de la verdad. Los ministros de Dios no deben rebajar el estándar. Los ministros de Dios tienen la obligación de mantener en alto el estandarte del Señor, armarse de valor y permanecer firmes todos. Basen su causa en su santa palabra. Los ministros de Dios están llamados a exaltar el estandarte. Así es. Alguien dice, si exaltas los estándares, los jóvenes se irán de la iglesia. Escúchenme, no son los estándares elevados los que hacen que los jóvenes se vayan. ¿Cómo lo sé? El mundo exalta sus estándares, no transige con ellos. Los estándares del mundo cada año se están volviendo más y más elevados. Jóvenes y adultos buscan cumplir los estándares mundanos. ¿Cómo lo sé? Hace años, para que un hombre estuviera en el mundo, tenía que llevar un solo arete en la oreja. Hoy ya no es así. El mundo ha elevado sus estándares. Necesitas 3 aretes aquí, otros 2 más arriba, aretes en partes del cuerpo, en lugares que ni siquiera puedo mencionar desde este púlpito. El mundo no está bajando su estándar. Hubo un tiempo en que el mundo decía que si querías ser del mundo, necesitabas un tatuaje. Hoy no. Un tatuaje no solo en este brazo y en el otro, en el cuello. Hay hombres que se tatúan todo el cuerpo para ser del mundo. El mundo no está bajando su estándar. Alguien dice, ¿porque somos peculiares? No, el mundo es peculiar. Hoy en día ves hombres con crestas verdes en la cabeza. Pertenecemos a una generación que adora que se pongan los estándares muy altos. El problema no son los estándares, sino lo que amamos.
Amamos el mundo, por eso alcanzamos sus estándares. La Biblia dice, no améis al mundo ni sus cosas. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios nos ha dado esto. Pero si amamos a Jesús, cumpliremos su estándar. Igual si amas al mundo, cumplirás el suyo. Amén. Los ministros deben elevar el estándar. Y dice, no rebajan el estándar de la verdad y ocultan. ¿Qué significa ocultar? Esconden. ¿Qué es lo que esconden? Ocultan, si les es posible, la característica distintiva de nuestra fe. ¿Saben qué es peculiar? La distinción. Decimos, poca diferencia entre católicos y nosotros. No hay mucha diferencia entre nosotros y los bautistas. Créanme, hay cristianos en esas iglesias, pero hay una gran distinción entre la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día y cada denominación. Y el ministro con la Biblia debe mostrar la distinción. Amén. Hermanos, hoy hemos bajado el estándar. Ya no se ve diferencia entre la iglesia adventista del séptimo día y el resto del mundo. La única diferencia hoy es que ustedes van a la iglesia el sábado y ellos el domingo. Sí, y esa es la única diferencia, mis hermanos y hermanas. Así nunca causaremos un reavivamiento y reforma en este mundo. Debemos darle al mundo algo mejor de lo que tienen. Amén. Mis hermanos y hermanas, esto dice, vi que Dios no podía hacer ¿qué? ¿No podía crear algo así? Ni tan exitosos. Así que cuando vemos a un ministro que baja los estándares, que no predica el mensaje distintivo que Dios ha dado a los adventistas del séptimo día para preparar a la gente para el tiempo de angustia y la venida de Jesús y el juicio investigador, cuando vemos eso y aún así miles están entrando en la iglesia, díganme, ¿quién los está trayendo? Dios no podía hacer que tuvieran tanto éxito. Fíjense, no todos los que llegan a la iglesia lo hacen a través del movimiento de Jesús. Se nos ha dicho que el diablo está introduciendo multitudes en la iglesia hoy para crear debilidad y apostasía. Tal como la multitud mixta hizo a Israel, el diablo actúa igual. ¿Por qué? Porque sabe que esta iglesia, si despierta de su sueño, puede preparar al mundo para la venida de Jesús. Y el diablo dice, debo detener la obra de esta iglesia. Mis hermanos y hermanas, no les guste que hable tan claro. Pero no vine aquí para que me agradaran. Amén. Vine aquí porque amo a Dios y los amo a todos ustedes. Amén. A quienes amo, dice la Biblia, yo reprendo y corrijo. Debemos dejar esos días de venir a la iglesia para que el pastor nos diga, todo está bien. Que el pastor me diga, vive como quieras cada día, ven a la iglesia y todo estará bien. Hermanos, esa no es la palabra de Dios. Muchos vendrán ese día y dirán, Señor, Señor. Y Jesús dirá, pero no los conozco. ¿No sería una pena haber sido adventista del séptimo día, ir a la iglesia y a las reuniones de oración, pagar los diezmos y de repente oír que Jesús no nos conoce? Ser pastor, anciano, evangelista, maestro o líder en la iglesia o en nuestras instituciones y que Jesús diga, ¿quién eres tú? Y para poder despertar a una iglesia dormida, el mensaje debe ser claro, hermanos y hermanas. Amén. Dice, vi que Dios no podía lograrlo, la verdad debe ser. ¿Qué? Directa. Directa. Alguien dice, no estás siendo tactful. Dime algo. ¿Alguna vez has visto una tachuela sin una punta afilada? Dice, la verdad debe ser directa y se debe instar a la necesidad de una decisión. Ahora debemos tomar una decisión. Y mientras los falsos pastores claman, ¿qué cosa? Paz. Y están predicando, ¿qué? Cosas agradables. Todo está bien, vive como quieras. Solo di Jesús, Jesús. Pero la Biblia dice, no todos los que nombran a Jesús se salvarán. Muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Esto dice, mientras los falsos pastores claman paz, paz y predican cosas agradables, los siervos de Dios deben, ¿qué? Clamar. Clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como la de una trompeta, sin dejar piedra sin mover. Alguien dirá, si haces eso, te meterás en problemas. Sí. Si haces eso, te van a llamar alborotador. Sí, lo harán. Si haces eso, causarás una sacudida y agitación. Sí, así será. No será popular. Pero hermanos,
Alguien dice, si sigues así. Un hombre me dijo, si predicas así, no te invitarán a muchas iglesias. Dije, no me importa. Amén. Me interesa solo una cosa, finalizar la obra para que el sufrimiento que el pecado le infligió a Jesús llegue a su fin. Amén. Hermanos y hermanas, es tiempo de despertar. Sí, hablar claro llevó a Juan el Bautista a prisión. ¿Cierto o no? Sí, le decapitaron. Hablar claro hizo que a Jeremías lo echaran a un pozo, a Isaías lo aserraron y a Jesús lo enviaron a la cruz. Pero si tenemos el amor de Jesús, no podemos quedarnos callados para obtener el favor de nadie. Amén. Y no sé ustedes, hermanos y hermanas, pero si Jesús fue a la cruz para que tú y yo fuéramos salvos, creo que sería sabio darle aquello por lo que pagó. ¿Qué me dicen? Amén. Él quiere tus pecados para poder deshacerse de ellos, pero te quiere a ti para poder conservarte. Amén. Hay una diferencia entre un carnicero y un médico. Ambos cortan. Ambos tienen instrumentos afilados, pero el objetivo es diferente. El carnicero corta con la intención de matar. El médico corta. Sanar. El corte que debemos hacer hoy no es el de un carnicero. Debemos tener el corte del sabio médico Jesucristo para cortar la mundanalidad de nosotros. Sí, para cortar el pecado. Para cortar de nosotros todo aquello que pudiera separarnos de Jesús. ¿Desean esto? Sí. Si lo desean de corazón, entonces son adventistas del séptimo día. Lo quiero. Quiero estar con Jesús. Ustedes no. Hoy les mostraremos que no nos queda mucho tiempo. El mundo se acaba y no lo sabe. Lucas 19, miren. En Lucas 19. Lucas 19 dice, Padre, unge estas palabras en Jesús. Amén. En Lucas 19, noten lo que dice la Biblia desde el versículo 41. Jesús al final de su ministerio. Y en el versículo 41 la Biblia dice, y cuando llegó, ¿a dónde? Cerca. Jesús se acerca, contempló la ciudad. Ahora, hermanos y hermanas, si quieren saber qué predicaría Jesús si viniera a Maryland, esto diría: no es necesario poner la ciudad, solo la suya, como Silver Spring o de donde sea. Dice que cuando Jesús contempló la ciudad, la Biblia dice, Jesús hizo ¿qué? Y lloró sobre ella. A Jesús no le conmovieron ni entusiasmaron las panorámicas o los atractivos de la ciudad. Es asombroso. A veces vamos a un lugar y alguien de la ciudad, con buena intención, dice, déjame mostrarte los alrededores y las bellezas de esta ciudad. ¿Quieres verlas? No, no quiero verlas. Solo me interesa una cosa al venir a esta ciudad, las almas que reciban una revelación de Jesucristo. Amén. La ciudad es terrible. Observen a los hombres que se causan la muerte a sí mismos con drogas, fornicación, alcohol, pornografía y pecado. El diablo destruye nuestras ciudades y Jesús al verlo no dice, oh, ahí está Maryland. Mira lo que tiene. Jesús llora al contemplar nuestra condición. Amén. Jesús viene a nuestra iglesia y de verdad no está impresionado. ¿No me das tu corazón? Y cualquier cosa que te aleje de mí, entrégamela. La Biblia dice que Él lloró por ello. ¿Por qué llorabas, Jesús? El versículo 42 dice, textualmente, diciendo, si tú hubieras ¿qué? Saber. Jesús dijo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si supieras, ¿qué, Jesús? ¿Qué querías que supiéramos? Si tú hubieras conocido, incluso tú, al menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, mas ahora están, ¿qué? Oculto a tus ojos. Jesús dijo que pudieron haber sabido algo, pero ahora era tarde, y eso hizo que Jesús llorara por la condición de su pueblo. El verso 43 dice, porque el día se acerca, es una profecía, el día vendrá sobre ti. Cuando dice, que actos vendrán sobre ti tus enemigos. Una trinchera a tu alrededor y te rodearán. ¿Qué significa rodear? Rodear,
La Biblia dice, vienen días en que mi pueblo será rodeado, atrapados por todos lados y ni siquiera se darán cuenta. Eso le pasó a la nación judía cerca del casi en el siglo I de Cristo. ¿No saben que justo antes de la venida de Cristo lo mismo ocurre de nuevo? Y nosotros en Maryland y en las ciudades de Estados Unidos estamos rodeados y ni siquiera lo sabemos. Vemos las condiciones actuales sin reconocer que una revolución está a punto de estallar y no estamos listos. Les vamos a mostrar, hermanos y hermanas, que tenemos solo unos pocos meses para prepararnos. Nos dijo que debíamos salir de estas ciudades a lugares apartados en el campo y trabajar en las ciudades desde centros de avanzada. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que ya ni siquiera lo sabemos. La Biblia dice en el versículo 44, no solo te sitiarán por todos lados, el versículo 44 dice, y te derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti. No solo a los adultos, dice, y tú. Escuchen, adultos, si no hacen esto por ustedes mismos y sus hijos, ¿van a dejarlos perder por no guiarlos a Jesús? Hermanos y hermanas, dice, aún a tus hijos dentro de ti no dejarán piedra sobre piedra. ¿Por qué? Pues ¿por qué razón? ¿Tú no te diste cuenta de que el tiempo punté? No entendemos y no sabemos qué hacer. Hermanos, creo que debemos parar y decir, Señor, abre mi corazón a Jesús. ¿No lo creen? Pidamos a Jesús que haga algo especial. ¿Podrían arrodillarse conmigo? Olvídense de la congregación. Si están atrás, no se distraigan. Si están arriba en la galería, por favor, concéntrense orando. Señor, haz algo por mí hoy. Esto no es algo común. Dios busca salvar nuestras almas. Tras orar en silencio, desde aquí concluyo para adentrarnos en el mensaje. Por favor, oremos. Oh Dios del cielo, oh Padre, tú que habitas entre los dos querubines, resplandece. Oh Dios de Abraham, Isaac e Israel, oh Dios de la iglesia remanente de estos últimos días, te ruego que demuestres que tienes un mensaje especial para esta hora, que he hecho todo esto por tu orden. Que una iglesia dormida sea despertada antes que sea tarde. Y Señor, que comience en mi corazón y en mi hogar. Que cada persona que me escucha, ya sea que trabaje en los equipos, esté en el salón anexo, en el balcón, atrás, haciendo cualquier cosa, pueda ver que esto no es una situación formal, que intenta salvarnos a cada uno y ayudarnos a tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde, amado Dios. Te ruego que calles las bocas que hablan. Te ruego que hagas que los distraídos se concentren. Te pido que despiertes a la nueva generación, Señor. Los jóvenes serán usados con poder como ejército para terminar esta obra. Despertemos hoy a ese ejército. Y a los adultos, úsalos para terminar esta obra. Y como resultado de lo que aquí suceda, que podamos ver a un pueblo salvado por Jesucristo. Padre, estamos en problemas, no puedo hacerlo debido hoy. Ruego por el poder del Dios viviente que tu presencia descienda para que el cielo baje a la tierra y nuestros corazones ardan. Que consuma todo el pecado y deje solo el amor de Jesús.
Ahora aleja toda distracción y permanece con nosotros, te lo rogamos, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada ronda sube más y más alto. La ronda va subiendo cada vez más y más alto. La ronda va subiendo cada vez más y más alto. La ronda va subiendo cada vez más y más alto. Soldados de la cruz. Cruz, oh Padre, estamos tan agradecidos de que Jesús es la escalera de Jacob. Llévanos más alto esta mañana de lo que jamás hemos estado, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si tomas tu Biblia y la abres en Apocalipsis, al último libro de la Biblia, al Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, cuando lo encuentren díganme amén, amén. Apocalipsis capítulo 12, hermanos y hermanas, estamos viviendo hoy en los momentos finales de la historia de la tierra. Leí que una profeta escribió en el gran conflicto. ¿Han oído hablar de él? En el gran conflicto, la profeta señala en Seguridad y Paz, páginas 593 a 594. El último gran engaño está a punto de manifestarse ante nosotros. El anticristo realizará sus obras maravillosas ante nuestros ojos. Y tan de cerca el engaño se asemejará a la verdad que será absolutamente imposible de discernir. ¿Será que imposible distinguir entre ellos excepto por las Sagradas Escrituras? Por su testimonio, cada milagro y cada declaración deben ser probados. Por eso les digo, traigan sus Biblias, traigan lápiz y papel. Estudien por sí mismos, pues no podemos creer lo que dice un hombre o una iglesia, ni un evangelista. Los hombres pueden equivocarse, pero la Biblia nunca. ¿Tengo razón o no? Correcto. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la postura cristiana. ¿Sabían que hoy una de las razones por las que tenemos tantos problemas y denominaciones teniendo una sola Biblia es que existen muchas diferentes? ¿Saben lo que esto me indica? Eso me indica que la Biblia no guía, pues con una sola Biblia solo debería haber una denominación. Pero el hecho de que haya tantas denominaciones diferentes es evidencia de que el hombre de hoy confía más en lo que dice un hombre o un ministro que en lo que dice la Biblia. Por eso les digo, debemos estudiarla por nosotros mismos hoy. Se ha puesto de moda venir a las iglesias sin Biblias. El diablo tiene muchas formas de quitarte la Biblia. Antes la quemaba, hoy te la deja, pero sin que la tengas. Hoy, en primer lugar, el diablo hará que ustedes pongan su Biblia en un teléfono celular o iPad. De repente empiezas a dejar tu Biblia en casa. La dejaste. Y el diablo está intentando programar la mente, porque una vez que pones tu Biblia en un aparato de esos, pasas de la educación al entretenimiento. Dejas de ser reconvertido a Dios y de repente todo se convierte en una especie de gran juego. Y como resultado, igual que con el resto de los juegos que juegas, tu Biblia se convierte en un juego más. Muchos juegan con Dios en la iglesia sin saber que al ver esto nos transformamos. Nunca olvidaré, estábamos en una reunión en otra isla y el hombre que anunciaba la escritura cada día abría la reunión con una Biblia electrónica. Al día de la campaña me irrité un poco con esa Biblia electrónica. Y oré: Señor, haz algo a esa Biblia electrónica. No al hombre, lo amaba. Amén. Oré: Señor, haz algo.
nunca lo olvidaré. Como a los 3 días de campaña, el hombre se puso de pie para leer y dijo, el texto dice, oh no, mi Biblia no está. Se le agotaron las baterías, no funcionaba. Y yo dije, alabado sea Dios. Él dijo, una Biblia, dadle una. Hermanos, volvamos a la página impresa. Verán, al tomar esta Biblia y pasar tiempo con Dios, empiezan a reconocer que su vida cambia desde las páginas que voltean. Esto penetra más hondo aquí que en una pantalla. Se convierte en un reavivamiento y una reforma cuando vuelves a la palabra de Dios, de vuelta a la Biblia. ¿Qué me dicen? Sí. Ahora, hermanos, si solo tienen una pantalla, úsenla, pero desháganse de ella y consigan una Biblia. Porque el mundo está engañado. Apocalipsis 12, versículo 9. Fíjense que dice la Biblia. El gran dragón fue ¿qué? Arrojado. Apocalipsis 12, versículo 9. La serpiente antigua, diablo y Satanás, el que engaña. Dice, aparte del mundo. ¿Lo dice la Biblia? No. ¿Qué dice? No. Que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Entendéis que el mundo en este preciso momento está engañado? Y si escuchan al mundo, en el mejor de los casos, estamos engañados. Por esta razón, debemos estudiar por nosotros mismos. Y el mundo nos está diciendo hoy que todo va a estar bien. El mundo nos dice hoy que la economía está mejorando. El mundo dice hoy que la política mejora. Si no se preocupen por Corea del Norte, todo va a estar bien. Una nación bajo Dios, todo estará bien. El mundo nos dice que nuestra condición social mejora mientras niños matan niños. ¿Creemos que todo mejora? Nuestros líderes políticos y religiosos están diciendo paz, paz, pero verdaderamente no hay paz. Nos dicen paz y seguridad, pero Jesús dice, se avecina una tormenta. La Biblia, ¿qué libro dije? Daniel capítulo 12. Noten lo que dice la Biblia. Vayan conmigo a Daniel 12. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado los maravillosos libros de Daniel y Apocalipsis para que podamos entender el tiempo. ¿Saben que Jesús usó los libros de Daniel y Apocalipsis para dar origen a la iglesia remanente adventista del séptimo día? Así es, sí, dio vida a esta iglesia. Y solo aquello que nos dio la existencia puede mantenernos en existencia. Cuando abandonamos los libros que Jesús nos dio para ser un pueblo especial y nos unimos a los mensajes que Babilonia nos da, perdemos nuestra distinción y nos volvemos una denominación más. Este es el plan del diablo. Hermanos y hermanas, en Daniel se nos dice que en los últimos días, si queremos ver reavivamiento y reforma, debemos volver a los maravillosos libros que Jesús nos dio en Daniel y Apocalipsis y mostrar la verdad. La Biblia dice en Daniel 12, al leerlo, nos revela algo interesante desde el versículo 9. Daniel no es un libro cualquiera. Daniel 12:9, leámoslo juntos. ¿Qué dice la Biblia? Y él dijo, anda Daniel, tus palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? hasta el fin. Del fin pon. La Biblia dice, cierra el libro de Daniel. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del punte. Daniel es un libro del tiempo del fin. Amén. Daniel no es un libro cualquiera, sino para el tiempo del fin. Daniel nos muestra los problemas de los últimos días. Daniel también nos muestra la solución profética. Si conoces los problemas, podrás dar una mejor solución. Dios nos puso aquí para resolverlos. Y si estudias la Biblia, no escucharás a los políticos. Si estudias la Biblia, no oirás a un líder religioso. Cuando digan que todo está bien, estudiarás el libro y verás que algo viene. El versículo 10 dice, muchos serán, ¿qué? Ni limpios, emblanquecidos y probados. Los que estudien Daniel y Apocalipsis, entendiendo el tiempo, hallando a Jesús, serán purificados por la sangre del Cordero. Pero los que no estudian estos libros, la Biblia dice, los impíos procederán como limpiamente, punto, limpiamente, y los impíos, punto, y no entenderán. ¿Cuántos de ellos? Nadie. ¿Y cuánto es ninguno? 0. El mundo no entiende. Les digo algo, ve todo lo que pasa, pero no lo entiende. Ven los incendios y las inundaciones. Ven huracanes y tornados como el que acaba de azotar el sur. Ellos empiezan a ver los tsunamis y toda la corrupción política y también el caos social.
Ellos ven las tormentas violentas y todo lo demás. Ven esto, pero no logran entenderlo. Es como Daniel en la Babilonia de Belsasar. ¿Lo recuerdan? Una mano apareció en la pared y mientras festejaban, creyendo que la pasaban bien, una mano escribió en la pared. Mientras el mundo festejaba, bebía, fumaba, divirtiéndose, una mano escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Saben lo que significaba? Tu reino ha llegado a su límite. Lo estudiamos anoche. Tu reino ha terminado. Tekel, fuiste pesado en balanza y hallado falto. Tu reino va a caer y será entregado a los medos y a los persas. Esa misma noche llegaron a su límite y Daniel interpretó lo escrito, pero todos esos babilonios vieron la mano, mas no comprendieron. Hermanos y hermanas, el mundo de hoy ve la mano sin sangre escribiendo proféticamente los eventos, pero no los entiende. Dios necesita adventistas que, conectados a Jesús, se levanten y den a la trompeta un sonido claro para que el mundo se prepare para la batalla. Pero ¿cómo preparar al mundo si no nos conocemos a nosotros mismos? Amén. Hoy nos dicen que todo está bien. Muchos desde el púlpito que tenemos 100 o 200 años, que hagamos lo que podamos, pero la Biblia no enseña esto. Amén. Daniel capítulo 12 continúa diciendo que aunque los impíos no entenderán, dice, pero. ¿Pero qué? Los sabios. Pero los sabios comprenderán. Alguien va a entender el libro de Daniel. Alguien va a entender los tiempos. Alguien le va a dar a la trompeta un sonido certero. Alguien irá de este a oeste, de norte a sur. Aunque los tachen de fanáticos, pueden insultarlos igual que a nuestro maestro. Pero Jesús tuvo que preparar a la nación judía antes de que fuera tarde. ¿Saben que para los judíos fue tarde antes que para los gentiles, que tuvieron menos tiempo? Y Jesús dijo, deben prepararse. Si tan solo supieran lo que estaba a punto de suceder, pero ahora les está oculto a sus ojos. Hermanos, Daniel nos revela lo que viene en Daniel 12:1. Leámoslo juntos. La Biblia dice, Daniel 12, versículo 1, ¿qué nos dice? Y en aquel tiempo, sí, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Quién como nuestro? Es otro nombre de Jesús. En la Biblia, Jesús tiene muchos nombres. Rosa de Salón, amén. El lirio de los valles, la estrella resplandeciente, el más hermoso. La Biblia le da muchos nombres. Miguel es otro nombre para Jesús. Y cuando Jesús toma su lugar, todo estará en orden. Sí. Pero cuando Jesús se ponga de pie, la Biblia proclama, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y sobrevendrá un tiempo de angustia, sí, cual nunca fue. Sí, hermanos, hemos visto problemas en este mundo, ¿no? Miren la historia, la Primera Guerra Mundial. Ves miles de vidas perdidas, y sin embargo, no hubo un tiempo de angustia como el que se avecina. Miren la Segunda Guerra Mundial, los miles de vidas que se perdieron. Miren los genocidios humanos, las matanzas y los robos y los asesinatos y las atrocidades masivas. La Biblia dice que todo esto palidecerá en insignificancia ante lo que viene. En otras palabras, aún no hemos visto nada. Así es. Todo esto es solo el comienzo de los dolores. Y hoy, cómodamente en nuestras iglesias, creemos que un sermón que nos haga sentir bien será suficiente, que un aperitivo nos preparará. Amigos, la trompeta debe sonar claro. Amén. Alguien debe decirnos, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Dónde está el Elías que nos traerá de vuelta al reavivamiento y la reforma? Se nos dice que justo antes de la venida del Señor, los verdaderos ministros de Dios deben predicar un mensaje aún más claro y directo que el de Juan el Bautista. ¿Saben lo que dice el profeta? Miren, ¿alguien sabe quién es ese hombre? ¿Quién es? En Maryland deberían saber quién es. Más les vale conocerlo. Joe Cruz. Él inició su ministerio justo aquí. Joe Cruz escribió libros para las iglesias. Fue un evangelista líder de nuestra denominación. Pero cuando empezó a ganar a cientos y miles para esta iglesia, al visitar diferentes lugares, empezó a darse cuenta de que, aunque miles entraban en la iglesia, algo le estaba pasando a la iglesia. Sí, estaba cambiando, estaban haciendo concesiones, estaba bajando el nivel.
Y temiendo por la iglesia adventista del séptimo día, dijo: escribí 50 libros para el mundo, es mejor escribir algunos para nuestra gente. Escribió 3 libros, concesiones progresivas, cosechando la tempestad, enemigo a la puerta. Hoy tendrían que revisarse. La concesión ya no es progresiva, no gatea, sino que corre a toda velocidad. Hermanos, estamos en el fin de esta tempestad que se acerca y ni siquiera nos dimos cuenta de que empezó. Dice, enemigo a la puerta. Si estudias la Biblia, el enemigo no está en la puerta. Lamentaciones dice, el enemigo está en la puerta. Sí. Tememos hablar de ello. Cerrar los ojos a los problemas no los detendrá. Debemos enfrentarlos cara a cara con el poder de Jesús y debemos clamar por un reavivamiento y una Reforma. Hermanos, miren lo que escribió en Cosechando el Torbellino, página 57. Dice, ciertamente Él. Llegó la hora. Comillas, ha llegado el momento para que cada adventista, no algunos, sino todos, aprendan sobre los pecados de La Odisea. Es increíble, no nos agrada oír eso. Queremos que nos digan que estamos bien. Amén. Espero no ofendernos al decir esto, pero debo decir la verdad. Amén. Amén. ¿Quieren que les diga la verdad? Amén. ¿Quieres saber la verdad? Sí. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad, ¿qué? Libre. Las concesiones ni las mentiras te harán libre. Decirte algo falso para que te sientas bien no te liberará. Pero si conocen la verdad, no importa lo dura que sea, los harán libres en Cristo Jesús. Yo quiero la verdad. Sí. Toda la verdad. La verdad. Y solo la verdad. Dice, ciertamente es hora de que cada adventista del séptimo día aprenda de los pecados de la Odisea, su mundanalidad, orgullo, etcétera, y se una a los que clamarán contra esta mezcla nauseabunda de ¿qué? Carne y espíritu. Los ministros y los miembros deben estar dispuestos a arriesgar ¿qué? Racismo. Permítanme decirles algo. Verán, cada vez que un hombre se levanta para ayudar a la iglesia de Dios, si predica la verdad sin adulterar, vendrán críticas. No hallarás en la Biblia un hombre de Dios que predicara la verdad sin ser criticado. De hecho, Jesús mismo, no hay nadie mejor. En el primer sermón de Jesús no le felicitaron. ¿Saben qué hicieron? Lo llevaron a la cima de una colina, sí, a un monte. No lo llevaron a un monte para demostrarle su amor. Querían tirarlo de cabeza para asegurarse de que muriera. Ese fue su primer mensaje. No sé cómo creer que predicaremos como Jesús y que a todos les gustará lo que decimos. Sí, el mensaje de Jesús trajo división, no porque Él la deseara, sino porque algunos lo rechazaron, y la sacudida sucederá de igual manera. Amén. Dice que deben estar dispuestos a arriesgarse a la crítica para predicar el mensaje de la Odisea. Hay 1000, ¿qué más? Bendiciones, bendiciones. Él dijo, escuchen, los amo tanto, me encantaría decirles que todo está bien, me encantaría hacerlos sentir bien. Hermanos, solo la verdad que hoy duele nos hará sentir bien para siempre. Va. Nos hace ver que Jesús hoy es como decían nuestros padres. No les creí hasta que fui padre. Si haces algo mal, tus padres te dicen a punto de castigarte, esto me dolerá más a mí que a ti. ¿Se lo creían al principio? Y algunos actúan como si nunca lo hubieran oído. Saben que hicieron cosas mal. Mas Jesús, Él quiere decirnos la verdad para salvarnos. Ahora dice, hay 1000 temas más agradables, pero la hora es demasiado tardía. ¿Para hacer qué? Sustituir con cosas suaves. Tampoco los santos dormidos necesitan más que mensajes que calmen. Es la hora de ¿qué? Despertar. Mis hermanos y hermanas, si quieren despertar a un hombre, no van y le dicen, por favor, despierta. Si alguien está dormido, ¿saben qué hacer? A veces en la iglesia, despierta. Hermanos, es hora de que algo nos despierte. Amén. Y este mensaje es urgente, ¿sí? Señor, hermanos y hermanas, Apocalipsis nos dice que el tiempo de angustia está a punto de suceder ante nuestros ojos y el mundo no lo sabe. Y solo hay una denominación que conoce lo que está a punto de suceder. Sí, Señor. Y a esa denominación se la llama la Iglesia Remanente. Y esta misma denominación tiene miedo de predicar, enseñar y practicar lo que profesa creer. Amén. Despierta. Vean lo que dice Apocalipsis. ¿Qué libro fue? Apocalipsis. Apocalipsis 12. ¿Les importa que les diga la verdad?
No. Apocalipsis capítulo 12. La Biblia dice que el diablo busca destruir esta iglesia. ¿Saben por qué? Sabe que le queda poco tiempo. Escuchen la Biblia. Joven, no lo repetiré, por favor. Joven de atrás, fíjate en lo que dice. Escúchenme, la Biblia quiere usar a nuestros jóvenes como ministros. Dios quiere usar a nuestras jóvenes para misioneras, pero algo debe despertarlas. Nunca olvidaré, íbamos a una iglesia allá en los Estados Unidos. Hablaba con un joven en la primera noche de una semana de oración. Cada noche el joven en la esquina trasera izquierda no dejaba de hablar durante toda la reunión. De repente el Espíritu Santo me dijo mientras predicaba: dile a ese joven que se calle. Dije: Señor, no quiero avergonzarlo. El Señor dijo: ¿eres mi ministro? Sí. Dije: sí. Me dijo: que se calle. Le dije: joven de atrás, por favor, solo una advertencia, no quiero avergonzarte, cállate. Él siguió: joven, por favor. Lo llamé y él levantó la vista. El resto del sermón dejó la Biblia y escuchó. Pasó la semana y lo olvidé. Orando en las reuniones, en Señor, bendicen. Meses después, en el mismo pueblo, un joven se acercó al final de la reunión. Él dijo: ¿me recuerda? Dije: no. Él dijo: yo era el joven que hablaba atrás. Dije: ahora sí te recuerdo. Dijo: escuche, estaba bromeando y no lo tomé en serio. Pero cuando me mostró mi valor, me dije: este es un mensaje serio. Amén. Se detuvo. Dijo: ¿sabe que al irse estudié y acepté? Dijo: me bauticé. Amén. ¿Sabían ustedes que ese joven en este mismo instante es un misionero en la India? Amén. Gloria a Dios. Por creer en la verdad, creo que a quienes el diablo más intenta distraer es a los que más puede usar para destruir su reino. Y dice: si oyeran este mensaje, si los jóvenes de hoy, influenciados por el mundo y el diablo, oyeran este mensaje, despertarían, dejarían el mundo y tomarían el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel. Sí, hermanos, Apocalipsis 12 dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Miren lo que la Biblia dice en el versículo 12. Leámoslo juntos. Apocalipsis 12:12. Amén. Amén. Leamos, ¿qué dice la Biblia? Por tanto, alegraos, cielos, y vosotros, los que en ellos habitáis. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo, apenas un breve periodo para obrar. Poco tiempo. Asombroso. El diablo nos hará creer que no sabe la hora, mas él sí la sabe. El diablo nos hace creer que tenemos 100 años, pero él sabe que su tiempo es corto. Y por eso está haciendo todo lo que puede para destruir e impedir que esta iglesia final despierte. Sin embargo, su única esperanza reside en la derrota de la iglesia remanente. Solo una iglesia comprende esto. Apocalipsis 18 la menciona. Apocalipsis 18 dice que la iglesia adventista, ahora dormida, ¿saben que este gigante dormido despertará? El diablo teme a un gigante dormido. Dijo: si la mantengo dormida es tarde, pero este gigante dormido está por despertar. Y cuando despierte, ¿saben que se nos dice que ocurrirá una gran transformación? Que el mundo se interesará en el adventismo del séptimo día. CNN, Fox News, la televisión mundial, en todo el mundo, todos los ojos estarán fijos en este pequeño grupo de personas que parecían no ser nadie, los adventistas del séptimo día. Se nos dice que el mundo entero se acercará y correrá hacia esta iglesia. Miles y miles abandonarán Babilonia, dejarán la iglesia católica, dejarán la iglesia bautista, dejarán la iglesia episcopal, abandonarán las otras iglesias, las otras religiones, la religión hindú y todas las demás. Se unirán a la iglesia remanente. Se nos dice que estos adventistas irán de estado en estado, país en país, a lugares remotos con sus rostros iluminados. Se nos dice que harán milagros, hablando en lenguas que no conocen. Hablarán a toda nación, tribu y lengua. Se obrarán milagros y todo el mundo se fijará y se volverá hacia nosotros. Y se nos dice que en ese tiempo brillaremos claros como el sol, hermosos como la luna e imponentes como un ejército con estandartes. Oh, hermanos y hermanas, dentro de poco seremos como la atracción del mundo. ¿Saben que antes que Dios mueva a la iglesia adventista a eso, debe venir una sacudida? Dios no puede traer el mundo a la iglesia en su estado actual esta noche y mañana. Primeramente debe haber un reavivamiento y también una reforma.
De hecho, Apocalipsis 18. ¿Qué libro dije? Apocalipsis 18 describe este movimiento como un ángel que desciende del cielo con la gloria de Dios. La Biblia dice que capta la atención del mundo. Apocalipsis 18, versículo 1. ¿Tienen su Biblia? Amén. Leámoslo. Apocalipsis 18, versículo 1. ¿Están ahí? Amén. Amén. Leamos lo que dice la Biblia. Y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: cayó Babilonia la grande, y se ha hecho morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de ave inmunda y aborrecible. El versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. De ella. ¿Cuáles son las dos palabras que siguen a eso? Pueblo mío. Mi. ¿No esperó a que salieran para llamarlos pueblo mío? Él dijo: salid de Babilonia. Pero mientras ellos estaban aún en Babilonia, Dios los identificó como mi pueblo. Hermanos y hermanas, ustedes deben comprender. Pronto veremos la obra evangelística más grande que el mundo haya visto. Millones dejarán las religiones orientales, millones abandonarán la nueva era, millones dejarán las iglesias cristianas populares que forman Babilonia, que asisten a la iglesia los domingos y se unirán al remanente. Pero mis hermanos y hermanas, pero primero algo nos debe ocurrir. Dios es muy práctico. Él preparará su casa. No me malinterpreten. No digo que no haya cristianos en otras denominaciones. La mayoría de cristianos fieles no están en la iglesia adventista. La mayoría de los cristianos están en la iglesia católica, bautista, en iglesias dominicales y otras religiones. Y sin embargo, los peores demonios están en la iglesia adventista del séptimo día, esperando solamente ser zarandeados. Y la forma en que Dios sabe quiénes son suyos no es por denominación religiosa o afiliación eclesiástica. Él dice: mis ovejas. Sí, oyen mi voz y me siguen. Amén. ¿Saben que puede haber cabras en la iglesia adventista del séptimo día, mientras que puede haber ovejas en Babilonia? Y la forma en que Él conoce la diferencia es porque si alguna vez estudian un animal, una cabra y una oveja se ven distintas. Una cabra tiene algo en la cabeza, cuernos. ¿Saben qué hace la cabra con ellos? Dice: pero, amén, ella topa con los cuernos. Hermanos, siempre hallarán una cabra cuando asistan a la iglesia. Cuando la Biblia nos da dirección, establece normas y nos revela la verdad. Amén. Y decimos: sí, sé que Dios dice que no deberíamos comer esto, pero, bueno, eso es una cabra. Cuando la Biblia dice que debemos vestir de cierta manera, o reproducir un cierto estilo de música, o vivir así, o hacer esto, y alguien dice: sí, sé que Dios dice que no deberíamos usar eso, o ponérnoslo en las orejas o en el cuello, pero, bueno, esa es una cabra. Pero agradezco que Dios puede convertir una cabra en oveja. ¿Dicen amén? Y esta mañana van a tener la oportunidad de saber si son una cabra o una oveja. ¿Cómo saberlo? No por ser adventista. Muchas cabras de la iglesia adventista serán zarandeadas. Solo las ovejas quedarán, las ovejas de las iglesias. Habrá un rebaño y un solo pastor. Y la manera en que Dios los va a identificar es por nuestra respuesta a la palabra de Dios. Amén. Si aceptamos y ponemos nuestras opiniones sobre los estándares y verdades de la palabra de Dios, no somos ovejas, somos cabras. Pero una oveja dice: ah, sí, Señor, yo te seguiré. Y aunque todos los hombres te abandonen por tu inmensa gracia, yo te seguiré. ¿Es su deseo hoy? Amén. Pues para que Dios traiga este reavivamiento y reforma, Él debe despertar así a su iglesia. De hecho, Apocalipsis 18:4 dice: oí una voz del cielo que decía: salid de ella. ¿De quién? Pueblo mío. No seáis cómplices de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Pregunta:
Cuando Dios llama al pueblo a salir de Babilonia, ¿a dónde los va a llevar? ¿Los va a dejar en el mundo? No. Fuera de Babilonia, ¿hacia dónde? Hacia la iglesia remanente. Ahora les pregunto, Dios es práctico. Hubo un tiempo en que los pastores visitaban las iglesias a cada miembro. Oh, qué buenos eran esos días. Sí, y el pastor a veces visitaba de sorpresa. Llega el ministro, ya saben, hoy si el ministro visita sin avisar, estás viendo reality shows o Desperate Housewives, tocan la puerta y dices, ministro, rápido, quita, corres por la casa. Cereal en el suelo, en la mesa, limpias el calcetín, quita esto, corres para arreglarlo, intentas alistar la casa para ese invitado, ¿correcto? Sí, verán, si estamos por recibir visitas, preparamos nuestra casa antes de recibirlas. Si Dios va a traer a millones de personas de afuera al interior de su casa, ¿no creen que limpiará su morada antes de recibirlos? Y yo quiero ser purificado, no expulsado. Amén. Si algo en mi vida debe salir, diría, Señor, quítalo. Pero dame a Jesús. Ustedes pueden quedarse con el mundo, pero a mí denme a Jesús. Jesús. ¿Se sienten así? Amén. ¿Importa que sea? ¿Perderías a Jesús por algo en tu vida? ¿Hay algo en tu dieta por lo que perderías a Jesús? ¿Algo en tu vestimenta? ¿En tu música que preferirías a Jesús? ¿Qué podría dar un hombre a cambio de su propia alma? Jesús quiere salvarnos. ¿Qué me dicen? Amén. Y lo que dice es, pues venid a mí. Pero hermanos, Dios no puede traer el mundo a la iglesia hasta que ésta sea reavivada y reformada. Y hermanos y hermanas, la iglesia de hoy no parece la casa de Dios. Alguien pregunta, ¿a qué te refieres? Testimonios, tomo 6, página 370. Dice, el Señor no. ¿Qué? Ahora obra para traer muchas almas a la verdad a causa de los miembros de la iglesia que tienen. ¿Qué? Nunca. Fíjense, el Señor no trae ahora almas a la verdad. Escuchen, ¿qué nos hace pensar que podemos si el Señor no está trayendo almas a la verdad? No dice que ninguna alma. Hay algunas que entran, pero ¿qué dice? Muchas. Ahora mismo, algunos creen que atraeremos multitudes a esta iglesia, pero Dios no obrará así a menos que algo ocurra primero. ¿Por qué? ¿Es porque Dios no quiere traer el mundo a la iglesia? Por eso, Él desea salvar el mundo, pero no puede. ¿Saben por qué? La iglesia los echaría. ¿Cuál es el problema? Dice los miembros de la iglesia, ¿qué puntese? ¿Qué? Nunca se han convertido. ¿Es posible estar en la iglesia adventista y nunca haberse convertido? Sí, si no me hubiera convertido, hoy diría, Señor, ayúdame a nacer de nuevo. Amén. Mas no es el único problema. Dice, y los que están una vez convertidos, pero que se han convertido, ¿no es una vez salvo, siempre salvo? Convertido una vez, convertido para siempre, ayer convertido y hoy no. Padre Celestial, por favor, toma la mente de los jóvenes que usarás para Jesús. Que veamos un ángel invisible que anota todo lo que hacemos. Y que Dios demos el corazón a Jesús. Reprende al diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esto dice: apóstatas que nunca se han convertido, y algunos que se convirtieron, pero apostataron y regresaron. Esto significa que alguna vez creíste esta verdad, este mensaje, pero ahora has vuelto atrás. Y la profeta declara que Dios no traerá hombres a la iglesia hasta que ocurra este reavivamiento y reforma. ¿Por qué? Observen lo que dice. Afirma: ¿qué influencia o efecto tendrían estos, qué? Miembros inconversos. Tendrían los inconversos sobre. ¿Saben que ahora hacemos campañas evangelísticas? Antes muchas más. Dejé de hacer campañas evangelísticas hasta que la iglesia estuviera en la condición correcta.
Y la razón es que al hacer campañas evangelísticas para las iglesias, los no adventistas venían, oían este mensaje y lo absorbían. Jóvenes que estaban en las calles, pandilleros, lo absorbían. Jóvenes en el mundo, rock y todo lo demás, escuchaban el mensaje y aceptaban la verdad. Y luego entraban a la iglesia y un miembro los invitaba a su casa a cenar. Y ponía algo en la mesa que ellos aprendieron en la reunión de evangelización que no debería estar ahí. Amén. Veían a miembros de la iglesia vistiendo ropa y ellos decían, aprendimos que este era un pueblo modesto y sencillo. Creían que todos en la iglesia eran así, pero luego, al entrar, vieron que los miembros no actuaban de esa manera. ¿Qué influencia tiene? Nunca olvidaré, una hermana tomó uno de esos mensajes de la reunión evangelística y los repartió en su comunidad. Una señora recibió un mensaje sobre la reforma en el vestir, lo escuchó. Una amiga se lo entregó, se lo comunicó a ella. Días después, la hermana se preguntaba qué pasó. Se preguntaba si el mensaje le había llegado al corazón. Entonces preguntó y al recibir una llamada de esa señora le dijo, sí, ¿qué pasó? No supe de ti en días. Luego me llamaste y preguntaste, ¿de dónde salió este mensaje? ¿Quién es este pastor? Y ella, no sé si debo decirlo. ¿Por qué? ¿Escuchaste el mensaje? Dijo, sí, lo escuché. Preguntó, ¿quién es este pastor? Le dijeron, es adventista. Ella replicó, no puede ser pastor adventista. Ella dice, ¿a qué te refieres? ¿Es un pastor adventista? ¿Cómo? Dice, yo vivo en una comunidad de adventistas y ellos no se visten así. No viven de esta forma. ¿Qué clase de influencia causaría esto en los nuevos conversos? Ella era de una iglesia de santidad, pero dijo que esto era verdad bíblica. El mundo quiere este mensaje, mientras que nosotros tenemos miedo de practicarlo. Estábamos en unas reuniones en California. Hablábamos de la crisis inminente, la llegada de la Iglesia Católica Romana. Al final de la reunión, alguien dijo, ¿sabes? Si predicas esto, nadie en la Iglesia Católica querrá escucharlo. Al final, había un hombre católico que nunca había oído hablar de un adventista, nunca pisó una iglesia adventista y vino a cada reunión. Y él dijo, oiga, ¿cómo podría obtener más de esto? Mientras que los adventistas temen esto, la gente en el mundo lo está consumiendo ávidamente. Sí. Hermanos, no quiero que nadie me arrebate la corona. Aférrense firmemente. Se nos ha dicho que nadie nos quitará nuestra corona. Y amigos míos, la condición de nuestra iglesia ha cambiado. Nuestra iglesia de hoy no es la misma que era hace algunos años. Amén. Si alguien lo niega, hermanos, escuchen. Estos mensajes de los tres ángeles dieron origen a esta iglesia y a nuestras instituciones. Los mensajes de los tres ángeles explican lo que tenemos hoy. Pero aún hoy, la mayoría del mundo no entiende en esta iglesia el mensaje que nos distingue del resto. ¿Qué mensaje dio origen a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál fue? ¿Recuerdan Daniel 8:14 que dice, hasta 2300 días el santuario será purificado? Hoy algunos no creen que exista un santuario celestial. Estuvimos en California en reuniones. Profesores y pastores jubilados de la Sierra y Loma Linda hablaron conmigo allí. Y me dijeron, ¿sabes? Algunos de los profesores de allí dijeron, un profesor retirado dijo que la mayoría de sus colegas ni siquiera creen en un santuario en el cielo. La mayoría de sus colegas decían, ¿aún crees que la hermana White es profeta? No enseñamos eso, está obsoleto, es viejo. Pero hermanos, Jeremías dijo, pregunten por las sendas antiguas. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Alguien dice, los tiempos cambiaron. Sí, así es, ese es el problema, pero Dios no ha cambiado y ese es el punto. Amén. Y esto dice, Dios nos prepara para esta generación final. Dice, el enemigo de las almas buscó introducir la suposición de ¿qué? Una gran reforma iba a tener lugar entre los adventistas del séptimo día. Esta reforma implicaría abandonar las doctrinas que son como nuestros pilares. Fíjense en esto. La profeta hace más de 100 años vio que el diablo, para evitar que el pueblo de Dios se preparara,
estaba intentando destruir el mensaje adventista del séptimo día y hoy casi lo ha logrado. Dice que esta reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que son los pilares de nuestra, ¿qué? Fe. Si hoy preguntamos por los pilares de nuestra fe, ni los sabríamos. No sabríamos dónde están los cimientos ni cómo se establecieron. Y dice, y en un proceso de, ¿qué? Reorganización. Dice, si esta reforma ocurriera, ¿qué pasaría? Y la profeta nos dice, ¿qué sucedería si esta reforma satánica se diera? Pregunta adventista del séptimo día. ¿Ustedes creen que esta reforma ya se ha dado o piensan que ocurrirá en el futuro? En el futuro. Si sucede, 1 Corintios 2, 4 al 5, sería ahora. Y miren, dice, si ocurriera, número 1, los principios de verdad que Dios en su sabiduría dio a la iglesia remanente. Me encanta ese nombre. ¿Qué iglesia? Remanente. ¿Qué sería la iglesia remanente? Desechada. ¿Qué significa desechada? Tirada. Estos principios del mensaje serán desechados. Dice, nuestra religión sería cambiada. Los principios que sostienen esta obra de 50 años serían un error. La nueva organización sería que se establecería establecida. ¿Ocurre esto ahora? Sí. Escúchenme, hermanos y hermanas. Si un negocio ha estado funcionando y a la gente no le agradaba cómo se manejaba el negocio, así que dicen, vamos a cambiarlo y a hacerlo funcionar mejor. Si un hotel cambiara de administración, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hacen? Ponen algo en la entrada, ponen un letrero que dice, bajo nueva administración. La profeta dice, si esta reforma ocurriera, nuestra religión sería ¿qué? Cambiada. Hermanos y hermanas, una de las pruebas más rápidas para saber si nuestra religión ha cambiado es esta. ¿Saben qué es? ¿Qué es? Es el logo que decimos que representa a la iglesia remanente. ¿Este logo siempre estuvo en nuestra iglesia? ¿Sí o no? No. ¿Cuándo llegó a nuestra iglesia? Les hablo de historia. ¿Cuándo llegó este logo? ¿Saben el año? En el 95. Antes de 1995, este logo no existía. Si son inteligentes, se preguntarán, vengan y razonemos. ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó? ¿Cuándo? ¿Y quién lo hizo? ¿Cómo llegó? Este logo no representa a la iglesia adventista. ¿Saben qué representa a la iglesia adventista? Apocalipsis 14, los 3 ángeles. Ese logo no está en la Biblia, vino de otro sitio. Ahora deberían preguntarse, ¿de dónde vino? ¿Quieren saber de dónde vino? ¿Sí? ¿No quieren saber de dónde vino? No están listos para saber de dónde vino. Si me insisten, les diré de dónde vino. Sí, ¿quieren más? Sí. Esto dice, ahora esperen. Una vez, dando una charla como esta, alguien dijo, ese no es el logo oficial. Sí, dije, investiguemos para asegurar. Aquí está la Adventist Review. Sí, amén, publicada desde 1849. La Adventist Review exalta a Jesucristo. Desde 1849, ¿qué símbolo tenía? 3 mensajes. ¿Cuál fue nuestra postura original? Amén. Pero cuando vemos esto, ¿qué pasó? ¿De dónde y por qué vino? Les digo esto, no me malinterpreten. Esta es la iglesia de Dios. ¿Están conmigo? Sí. Por muy débil e ineficaz que parezca, sí. Es el único objeto que Dios considera supremo. Amén. Es una iglesia apóstata y comprometida, pero sigue siendo de Dios. Él no crea cismas. Exacto. Dios tiene una iglesia organizada que va a usar para terminar la obra. Y hermanos, no necesitamos una iglesia nueva. Se requiere avivamiento y reforma en la iglesia. Amén. ¿Dónde está Elías? Dice que necesitamos reavivamiento y reforma. Que nuestra religión ha sido, ¿qué? Cambiada. O sea, ya ocurre. Dice, una nueva organización se establecerá. Se escribirán libros de nuevo orden. ¿Un sistema de qué?
se introduciría una filosofía intelectual. Hoy, si no tienes un doctorado, lo que dices no es verdad. Cierto, si el doctor fulano lo dice, es verdad, pero si la hermana White lo dice, hay que ver el contexto. Si el doctor fulano de tal lo dice, es cierto, pero si una persona común y corriente lo dice, no puede ser verdad. Nadie siendo común puede interpretar la Biblia. Eso suena papal, es catolicismo. Cualquier persona con una escritura, la Biblia se explica a sí misma. La interpretación común de la Biblia es tan sensata y guiada por el Espíritu Santo como la de un universitario. La profeta afirma que la interpretación del creyente común es mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. La Biblia fue para la gente común. Amén. Sí, dice, se introducirá una filosofía intelectual. Los fundadores irán a las ciudades y harán una obra maravillosa. Maravillosa. El sábado, por supuesto, será menospreciado, igual que el Dios que lo creó. Vivimos un tiempo donde el hombre cree que no hay problema en ir a la iglesia o comer en sábado. Sí, así es, menosprecian el sábado. Pero se afirma, nada podrá interponerse en el camino del nuevo movimiento. Los líderes instruirán que la virtud es superior al vicio, pero al remover a Dios dependerían del poder humano. La cita dice, la única cosa que detendría este falso movimiento es la tormenta de persecución. Cuando se apruebe esa ley, todo esto se eliminará de la iglesia. Amén. Mis hermanos y hermanas, Dios nos está diciendo hoy que debemos regresar a este mensaje que Él nos ha entregado. ¿Cuánto debe este mensaje transformar nuestras vidas? Abran sus Biblias en Primera de Corintios. ¿Qué libro dice? Primera de Corintios, capítulo 10. Diríjanse a Primera de Corintios, capítulo 10. Quiero que noten lo que la Biblia dice en 1 Corintios 10. La Biblia dice, y cuando lleguen, avísenme con un amén. Amén. En 1 Corintios 10. Sí. La Biblia nos dice algo interesante. El primer ángel de Apocalipsis 14. El primer ángel dice en el versículo 6, vi a otro ángel volar por el cielo con el evangelio. Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué dijo? El versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y denle la gloria a Él, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al Creador del cielo, tierra, mar y fuentes. Dice la Biblia, gloria, por la hora del juicio ante Dios viviente estaremos. Temamos a Dios y démosle, ¿qué? Gloria. Ahora quiero preguntarles, ¿qué parte de nuestra vida abarca esa gloria? Toda. Ya sea que comamos o bebamos o cualquier otra cosa que hagamos. Primera de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando el primer ángel llegó en la ola del juicio, ¿cuánto debía cambiar la vida de los adventistas? ¿Nuestra dieta? Sí. ¿Nuestra vestimenta? Sí. ¿Nuestra música? Sí. ¿Nuestra vida? Sí. Y si no cambia, no hemos aceptado el mensaje. Si aún vivimos como Babilonia, con su música, si invitamos a cantantes de allí, como se aprende en los anuncios. A nuestra iglesia, Lionel Harris. Si podemos y aceptamos a los rockeros y lo llamamos rock gospel. Si los traemos a nuestra iglesia y no hay diferencia, es un problema. El diablo quiere enredarnos en el mundo porque sabe algo. Cuando la música mundana entra a la iglesia, trae consigo al mundo. La vestimenta mundana en la iglesia trae el mundo. Y la educación mundana igual. ¿Por qué Dios odia el mundo? La Biblia dice, no améis al mundo ni lo que hay en él. Pues si alguien ama al mundo, el amor del Padre no mora en él. Entonces, si amamos el mundo, ¿hay lugar para el amor de Jesús? No. Cuando la marca de la bestia sea impuesta, ¿qué va a hacer el mundo? Apocalipsis 13 dice, todo el mundo se maravillará tras la bestia. Así que si hemos sido educados de forma mundana y amamos su música, vestimenta y dieta, cuando el mundo se maraville tras la bestia, haremos lo que hace el mundo. Amén.
Por eso, para rechazar a la bestia, debemos rechazar al mundo y lo que ofrece, su dieta, vestimenta, educación y música, abriendo así espacio para el amor de Jesús. Porque la Biblia dice, todo aquel que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Se trata de ser amigo de Jesús, hermanos. Santiago 4:4 dice, quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso el diablo ataca a la iglesia. ¿Saben qué dice la profeta? Dice, la obra principal de Satanás está en la, ¿qué? Sede. La sede de nuestra fe. Me pregunto, ¿dónde se encuentra la sede? Justo aquí en Maryland. No muy lejos de aquí. Dice, la obra principal de Satanás. ¿Hay más demonios aquí que en cualquier otro lugar? La obra principal de Satanás está en la sede de nuestra fe. No escatima esfuerzos para corromper. ¿En qué? Verán, el diablo sabe que si controla la cabeza, no se preocupará por el cuerpo. Así es, si se toma la cabeza de un hombre, se controla el cuerpo. Y en cada continente, cada país y cada estado al que hemos ido, el efecto de la cabeza ya ha llegado al cuerpo. Sí, el profeta dice que estamos ante un ataque al corazón. El corazón de la obra se corrompe. Si el corazón de la obra se corrompe, toda la iglesia y sus ramas esparcidas por la tierra sufren la consecuencia. Cuando los testimonios en los que creímos se dudan y abandonan, Satanás sabe que los engañados no se detendrán y redobla sus esfuerzos hasta la rebelión que se vuelve incurable y termina, ¿cómo? Cuando los testimonios en los que creímos se dudan y abandonan, el diablo quiere Satanás sabe que los engañados no se detendrán y redobla sus esfuerzos hasta la rebelión, el diablo que se vuelve incurable y termina, a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Apocalipsis 12:17 dice, el dragón fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, un ataque al corazón ha ocurrido. ¿Saben qué hizo Dios? Escuchen. Cuando un corazón es atacado, un médico sabio, hacen cirugía cardíaca. Hay muchas cirugías cardíacas. Cuando a un hombre se le tapan las arterias, a veces hay que ponerle un stent en el corazón. ¿Tengo razón o no? Ajá. ¿Saben, hermanos, que esta iglesia iba en picada? Sí. Hombres, abajo, abajo, abajo. Pero en el año 2010, Dios le puso un stent al corazón. Amén. ¿A qué me refiero con esto? Dios trajo al presidente de la conferencia general a esta iglesia. Amén. No fue casualidad que Dios eligiera al anciano Ted Wilson para ser presidente justo ahora. Fue por la providencia divina. Sí. Amén. Pero ¿saben que hay temblores en todo el mundo tratando de sacarlo? Sí. Amén. Dicen que hace retroceder a la iglesia 50 años. En muchos países a los que hemos ido, el odio a lo que hace el presidente es tanto que algunos de ellos, hermanos y hermanas, incluso han amenazado con quitarle la vida. Sí, deben entender algo, estamos en guerra, esto pasa ahora. Cuando el presidente regresó, dijo a la Biblia, al espíritu de profecía, a los mensajes de los 3 ángeles, al reavivamiento y reforma. Dios lo trajo, hermanos, porque solo nos quedan meses para enderezar esto. Así es, pero déjenme decirles algo. Amén. Un stent no resuelve el problema. No, es cierto. Te ponen un stent o un bypass, triple stent, pero hermanos y hermanas, nuestra condición se debe a que comimos mal. Ajá. Nuestra iglesia se volcó a la comida rápida. ¿Saben qué hace la comida rápida? Vas a estos restaurantes, pides comida rápida y aumenta tu tamaño, pero no aumenta tu fuerza. Y uno sabe que lo que come es comida rápida cuando la iglesia se hace más grande, pero no se fortalece. Así es, membresía grande, llena de miembros, pero es débil, es dieta alta en colesterol y baja en nutrientes. Amén, es comida rápida. Hay que dar alimento a su debido tiempo. Al dar la comida correcta, se puede comer menos, pero más fuerte. Amén. Sí, puedes pesar menos y aún así mantenerte fuerte. Y cuando la iglesia se alimente bien, va a perder peso. Va a ocurrir un zarandeo. Se nos dice que casi el 90% de la iglesia adventista será sacudida. ¡Wow! Amén.
Solo un remanente va a perder algunas libras, pero se volverá más fuerte. Jesús nos dijo que Él que puede salvar con muchos o con pocos. Hermanos, esto nos dice que hubo un ataque al corazón y el diablo intenta tomar el control. Ahora, escúchenme, Padre Celestial. Solo diré lo que me dijiste. Al cerrar este mensaje, Señor, hay mucho más que decir. Apenas comenzamos. Sé que nuestro tiempo termina. Padre, ayúdanos a ver que estamos en problemas. La única esperanza es despertar y acudir a Jesús antes que sea tarde. En Jesús, amén, amén. Hermanos, veo la hora. Apenas estamos en la introducción. Oigan, quiero que veamos que estamos en problemas. ¿Saben, hermanos, que los adventistas ya no visten así? ¿Sabían que hace años nos enseñaron que los adventistas del séptimo día no se visten como el mundo? ¿Lo sabían, hermanos, que nos enseñaron esto? Se nos enseñaron cosas muy interesantes como adventistas del séptimo día. ¿Saben lo que se nos enseñó? ¿Sabían que en el Review and Herald publicamos que los adventistas del séptimo día no usarían joyas de ninguna clase? Predica, la Biblia y la profeta lo dicen. Y si alguien dice, pero ya saben lo que es. Hermanos y hermanas, no hay texto bíblico que autorice el uso de joyas. Fui a una iglesia y enseñé esto antes de una reunión. Y un hombre se acercó y dijo, fui bautizado, pero nunca me enseñaron esto. Hoy muchos se bautizan sin que se les enseñe que creemos en la modestia, en no usar joyas. Tras el mensaje, el hombre dijo, nunca me enseñaron esto. Dije, cualquiera puede hablarme. Él vino al final. Él dijo, quiero preguntar. No me revelo, dijo. Nunca me enseñaron esto con la Biblia. Le dije, bien. Empezamos a revisar la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y le mostré lo que dice. Él dijo, ¿sabes qué? Nunca lo vi en la Biblia, pero es claro, se quitó sus joyas. Toda la familia, sí, amén. Dijeron, solo queremos seguir a Jesús. Esto no es de un hombre, es palabra de Dios. ¿Nos condena Dios si ignoramos? No. La Biblia dice, en la ignorancia, Dios, ¿qué? Debilita cosas. ¿Dios condena al hombre que usa joyas si nunca se le enseñó que la Biblia las prohíbe? ¿Lo condena Dios? No. ¿Sabían que hay adventistas a quienes nunca se les enseñó esto? Somos una generación sin principios de dieta, vestimenta ni educación. Y todo es por una razón. Dios quiere sacar el mundo de nosotros para poder poner el amor de Jesús en nosotros. Amén. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Hoy en día, mucha gente ama más sus joyas que a Jesús. Amén. ¿Cómo sabes la diferencia? Si Jesús nos pide quitarnos algo y no lo hacemos, muestra que se volvió nuestro ídolo. Algunos amamos más el alimento que a Jesús. Dios dice, no lo toques, no lo comas, déjalo hoy, y muchos decimos, tengo que comerlo hoy. ¿Saben que todo lo que Dios busca es prepararnos para el cielo? Amén. ¿Saben, hermanos, que si hubo un momento para despertar, es ahora? Miren, un papa fue elegido del que hablamos ayer. ¿Saben lo que dice esto? Fue el primer ¿qué? Jesuita. El primer papa jesuita en la historia. Todo adventista del séptimo día debería saber lo que significa. Hola, ya. Si no, lean el Gran Conflicto 234-236. ¿Saben que no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, incluso en India, nuestra gente tiene problemas? Miren lo que dice. Quiero mostrarles algo. Miren lo que dice. ¿Saben qué es esto? ¿Conocen esta revista? The Hindu. ¿Saben qué es? Es el tercer periódico más leído en India hoy, solo detrás de Time. Vean lo que dice. Esto es de marzo de este año. Dice así. El Dalai Lama felicita. ¿A quién? Al recién elegido Papa. El Dalai Lama ha enviado sus felicitaciones al recién elegido Papa Francisco y ha elogiado su elección de... El líder budista tibetano dijo el jueves que no conocía bien a los santos católicos, pero era fan de San Francisco de Asís. Su disciplina, sencillez de vida y amor por todas las criaturas son cualidades que hallo inspiradoras. Me conmueve saber que ese es el nombre que ha elegido para su papado. ¿Creen que los budistas están en condiciones de seguir a la bestia? Señor, todas las naciones del mundo, y Dios dice, por favor,
Debemos despertar, porque ¿saben dónde va a empezar? No empezará en África, India o China. ¿Saben dónde va a empezar? Aquí, en los Estados Unidos de América. Abran sus Biblias en Mateo 25. ¿Qué libro dije? Mateo, capítulo. Y ahora que los adventistas del séptimo día deberían estar despiertos, ¿saben qué hacemos? Dormimos, odiando que alguien nos despierte, incluso de nuestro sueño. Pero Mateo 25 dice, hermanos, si hubo un tiempo para despertar, es ahora. Y al despertar, más vale que sea con la preparación correcta. En Mateo 25, noten lo que dice la Biblia. Y al llegar, díganme amén. Padre Celestial, bendícenos al ver estos puntos finales. Ayúdanos a no ser vírgenes necias en estos últimos días. En el nombre de Jesús, amén, amén. Mateo 25, versículo 1. Leamos. ¿Qué dice? Entonces él, ¿qué? Reino de los cielos. El reino será semejante a, ¿qué? 10 vírgenes. Que tomaron sus lámparas y salieron a hacer, ¿qué? A recibir al novio. Bien sabemos lo que esto significa. Estas 10 vírgenes, ¿a quién representan? La iglesia, representan a la iglesia. Estas 10 vírgenes, esta mujer representa a la iglesia. Y la Biblia dice que estas 10 son vírgenes. Solo aplica en estos días finales a los adventistas. ¿Qué dices? ¿Son vírgenes las demás iglesias? ¿Sí o no? No. ¿Cómo las llama la Biblia desde 1844? Rameras, rameras. La última vez que comprobé, hay gran diferencia entre virgen y ramera. Estas 10 vírgenes representan a aquellos que profesan una fe pura. Desde 1844 representa a adventistas que van al encuentro de Jesús. No puedo decir de dónde viene ese símbolo hoy, luego les diré. El tiempo se agota. Oh, hermanos y hermanas, oh, hay tanto de qué hablar. Podríamos hablar de todo lo que dicen. Oh, hombre, quería, sí, sí, pero escuchen esto. Este santuario es el fundamento de nuestro mensaje. Sí, la Biblia dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. Cuando quieras saber cómo vivir, ve al santuario. Amén. Salmo 77, 13. Ahora, miren esto. ¿Cuántos lugares hay en el santuario? 3. ¿Cuáles son los 3 lugares del santuario? El atrio exterior, Santo. Y el lugar santísimo, ¿alguien sabe qué es? ¿Qué es eso? Un anillo. ¿Se permite un anillo de bodas en el atrio exterior? Sí, sí. ¿Está permitido un anillo de bodas en el lugar santísimo? No. No. Si no enseñamos el santuario, desconocemos esto. ¿Saben que hoy muchos cristianos, incluso en la iglesia adventista del séptimo día, usan anillos de boda sin saber que no debían llevarse en el lugar santísimo? Dios nos llevó al lugar santísimo, pero al dejar de enseñar esto, ¿saben que a los adventistas del séptimo día se les dice? Miren lo que dice, miren. Volvamos aquí, esto dice, la Biblia enseña que modestia al vestir. Primera de Timoteo 2:9. En el mundo que profesa ser cristiano, no en todo el mundo, sino solo en el que profesa ser ¿qué? Mundo cristiano, ¿se gasta lo suficiente en qué? Joyas y la vestimenta innecesariamente costosa para alimentar ¿a cuántas personas? ¿A todos? ¿A cuántos? A todos. A todos los hambrientos y vestir a los desnudos. Ahora les pregunto, nuestro mensaje acerca de la reforma del vestir podría acabar con el hambre en el mundo esta misma noche. Amén. Ahora, ¿qué ocurre con las cabras? Jesús va a decir, tuve hambre y ustedes no me alimentaron. ¿Qué? No me alimentaste. ¿Y qué alimentaste? ¿A qué deseo? Joyas. ¿Y qué más innecesario? Un vestido caro. ¿Necesitamos anillos de boda? No. Alguien dice, yo lo necesito. En un país, un hombre dijo, necesito un anillo de bodas. Dijo, me recuerda que estoy casado. ¿Necesitas un anillo de bodas para recordarlo? Entonces no te cases. Y por cierto, los anillos de boda no salvan matrimonios. Si así fuera, Tom Cruise seguiría casado. Amén. Hollywood tiene muchos, pero también hogares rotos.
Hermanos, la verdad debe ser enseñada tal cual es. Sé que no quieren oír esto, pero debo decirles la verdad. Amén, amén. Hermanos y hermanas, ¿saben que cuando empezamos a retroceder y a ceder, nos acercamos cada vez más al mundo? Y eso hará fácil aceptar la aprobación mundana de una ley dominical nacional. Hermanos y hermanas, ¿Dios le dio a Eva un anillo de bodas en el jardín? Vamos, hablen. No, cuidado con la respuesta. Sí, se lo dio. Escuchen. El hombre de la casa, el cabeza de la familia, le dio un anillo de bodas, pero no era de oro. Verán, para todo lo que Dios hace, Satanás tiene una falsificación. Ahora miren esto. Cuando entras en el santuario, descubres esto. Miren lo que dice aquí. Hogar Adventista 211. Padres, un papel importante. El esposo es, ¿qué? El que une los tesoros del hogar con fuerte y devoto afecto a la familia, madre e hijos en los lazos más fuertes de unión. Su nombre, el que une a la casa, es la verdadera definición de un ¿qué? Esposo. Vi que pocos padres se daban cuenta de su responsabilidad. ¿Saben que un anillo de bodas es una imitación de un padre? Y yo no sé. Si mi esposa tuviera un anillo aquí, yo diría, quita ese anillo. Yo soy el esposo. Quiero unir a mi familia de nuevo. Cada mañana, al despertar, me aseguro de que recuerden que soy su lazo nupcial. Abrazo fuerte a mi esposa. Amén. Si hay un esposo que ama a su esposa, no habrá fornicación. Amén. No habrá adulterio si un hombre y una mujer se aman. Amén. Por esto, el diablo ha introducido una falsificación. Este mensaje podría resolver los problemas prácticos del mundo, el verdadero anillo de bodas de Dios. Hermanos míos, al entrar todo cambia. ¿Saben lo que pasa cuando entran en el lugar santísimo? ¿Saben qué sucede con ese televisor de pantalla grande? Ese televisor de pantalla grande que has visto, ¿qué pasa en el lugar santísimo? ¿Reconoces que no quieres poner nada ante estos ojos que te aleje de Jesús? La Biblia dice que al contemplar nos transformamos ¿en qué? ¿Qué pasa si una ama de casa desesperada mira a otra? Pues se desespera. ¿Qué pasa si un hombre mira a un ídolo americano? Se vuelve un ídolo. Nos transforma lo que vemos y nos preguntamos ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestros hogares y juventud no son probados, reavivados y reformados? Si queremos parecernos a Jesús, entonces tenemos que contemplar a Jesús. Amén. Al diablo no le importa con tal de que nos impida mirar el dulce rostro de Jesús. Hoy lo mejor que hace es que Facebook oculte a Jesús de nuestros rostros. Hermanos y hermanas, hay una crisis, lo veremos luego. Olvidamos quiénes somos. Hay relación entre el anillo y la ley dominical, pero no hablaremos de ello ahora. Sin embargo, permítanme mostrarles esto. La inspiración declara que aquellos que persistan en aferrarse al anillo de bodas aceptarán a sí mismo la marca de la bestia. Amén. Existe una estrecha relación si comprendemos su origen. Ahora, hermanos y hermanas, todas estas cosas que Dios nos ha dado tienen un propósito específico. Y en medio de esto, la iglesia de Dios, las 10 vírgenes, ¿qué ocurre? Versículo 2, Mateo 25:2, ¿qué dice? Y 5 de ellas eran, ¿qué? Sabias. Mateo 25:2, ¿qué dice? Y eran 5 sabias y 5 ¿qué? Necias. Y eran necias. Hermanos, si 5 de ellas eran insensatas, ¿cuál quieres ser tú hoy? ¿Prudente o insensato? Prudente. ¿Qué fue lo único que distinguió a las prudentes de las insensatas? El aceite, solo eso, aceite. Miren el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Las que eran insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron ¿qué? Aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Dónde se durmieron? Con sus lámparas. El versículo 5 dice, mientras el novio se demoraba, ¿qué ocurrió en ese instante? Todas ellas cabecearon y se durmieron. Hermanos y hermanas, al despertar, ¿qué hicieron las vírgenes sabias? Cortaron sus lámparas. ¿Conocéis Mateo 25? ¿Qué hicieron? Las vírgenes prudentes arreglaron sus lámparas. ¿Qué hicieron las insensatas? ¿Sus lámparas arreglaron?
No pudieron arreglar sus lámparas. La profeta dice que al predicar el mensaje del tercer ángel como debe, el poder acompaña su proclamación y se vuelve una influencia encarnada. Debe ir con poder divino o nada logrará. Me refiero a la parábola. ¿De qué? Las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes, 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá al pie de la letra, pues tiene una aplicación especial para este tiempo. Y al igual que el mensaje del tercer ángel, se ha cumplido y seguirá siendo una verdad presente hasta el fin de los tiempos. 5 eran prudentes, las otras 5 insensatas. Algo pasó a medianoche y se despertaron. Ahora, hermanos y hermanas, cuando las vírgenes insensatas se despertaron y vieron que no tenían aceite, intentaron arreglar sus lámparas y notaron que se apagaban. ¿Qué les dijeron a las prudentes? Por favor, danos un poco de vuestro aceite, ya que el nuestro se está acabando rápidamente. ¿Y qué dijeron los sabios? No sea que no haya suficiente cantidad para nosotros y para ustedes también. Y luego les dijo, vayan a aquellos que venden y adquieran para ustedes mismos. Este es un punto clave. Mateo 25, subráyalo, que si vas a obtener el aceite es una experiencia individual. Nadie tiene la capacidad de hacerlo por otro. Tienes que acudir a Jesús por ti mismo. Pero hermanos y hermanas, cuando fueron a buscar el aceite, la Biblia no nos dice qué pasó, pero nos dice que regresaron. Y cuando regresaron, ¿qué sucedió? La puerta era, ¿qué era? Demasiado tarde para que fueran salvados. Entonces, cuando llegó la medianoche, ¿intentaron las vírgenes insensatas prepararse a medianoche? ¿Sí o no? ¿Podrían alistarse a esa hora? Así que la medianoche señala el instante en el que es demasiado tarde, no para que el mundo entero se prepare, sino demasiado tarde para que las vírgenes se alisten, demasiado tarde para que los adventistas del séptimo día se preparen adecuadamente. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿saben cuándo es medianoche? ¿No sería verdaderamente lamentable pensar que disponías de más tiempo para prepararte y luego descubrir que somos como vírgenes imprudentes intentando estar listas y escuchar las palabras demasiado tarde, demasiado tarde? Al regresar esta noche, descubriremos que cuando se apruebe la ley dominical, será muy tarde para que los miembros de la iglesia adventista del séptimo día se preparen bien. ¿Sabe que el 99% de nuestra iglesia no lo sabe hoy? El 99% cree que los adventistas del séptimo día tienen tiempo hasta que Miguel se levante. Hermanos, esta es Babilonia de la que salen. ¿Quién será el encargado de preparar a esas personas para que estén completamente listas? Deberían haber estado listas con anticipación, no en ese momento, sino antes de que el juicio dé inicio. Y si comienza primeramente con nosotros, ¿cuál será el desenlace de aquellos que no obedecen el evangelio? Vamos a ver que cuando esa ley dominical se apruebe, hermanos, será tarde para que los adventistas del séptimo día se preparen. Y saben que solo tenemos unos meses o unos años antes de que se apruebe esta ley y no estamos escuchando nada. Esto es lo que carga mi corazón. Tenemos que despertar. ¿Cómo vamos a intentar conseguir este aceite si esperamos demasiado tarde? Mis hermanos y hermanas, cuando se promulgue esta ley dominical, será demasiado tarde. ¿Y saben qué representa ese aceite? Miren lo que dice el profeta. Dice que ahora es el momento para que los descuidados se despierten de su letargo. Ahora es el momento de suplicar que las almas no solo escuchen la palabra de Dios, sino que sin demora aseguren el aceite en sus vasijas con sus lámparas. Ese aceite simboliza la justicia de Cristo. Representa qué clase de carácter es este. Testimonios para Ministros 2:33, y el carácter no es que exactamente. Si estudias la Biblia, descubrirás que el aceite siempre representa al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, trae el fruto del Espíritu o carácter de Cristo. Así que cuando el Espíritu Santo entra, nos da el fruto del amor, la alegría, la paz. Pero ese fruto es carácter, así que se dice que representa el carácter. ¿Y el carácter no es qué? Entonces, ¿fue que los sabios eran egoístas? ¿Por eso no querían dar aceite? ¿O es que no pueden darle carácter a otra persona? ¿Sabes que si pasas tiempo con Jesús, no puedes dar el tiempo que pasaste con Jesús a otra persona? El carácter no puede ser transferido de una persona a otra. Cada individuo debe alcanzar por sí mismo un carácter que esté completamente purificado de cualquier mancha de pecado.
Cuando ese yerno finalmente pase, nuestro carácter debería haber alcanzado el punto en el que nos veamos exactamente como Jesús. Ahora, hermanos y hermanas, ¿creen que se ven así? Si alguna vez hubo un momento en que necesitamos a Jesús, ¿sabes cuándo? Y nuestra única esperanza es venir a Jesús tal como somos y decir: Señor, no puedo arreglarme a mí mismo, pero necesito que lo hagas y tienes que hacerlo rápido. Recuerda cuando le dijo a Jesús, le dijo a Judas: lo que haces, hazlo pronto. Hermanos y hermanas, este cuerpo debe estar listo. Esta ley dominical casi se aprueba. Y saben, una de las cosas más grandes es esta. Miren esto. Ahora estamos terminando aquí. Es todo. ¿Qué aprueban los votantes? Matrimonio igualitario para él. ¿Para qué? ¿Crees que esto es profético por primera vez? Por primera ocasión, los votantes en el estado de Maine y de igual manera en Maryland han aprobado específicamente ¿qué? Matrimonio entre personas del mismo sexo. Es la primera vez que votantes aprueban esto. ¿Sabes? Antes vino de arriba hacia abajo. Por primera vez, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue votado por la gente. Quiero que entiendan que esto significa algo sin precedentes. Hermanos y hermanas, ¿saben que esta es una de las mayores pruebas de que la ley dominical se aprobará en esta generación? ¿Sabes qué dice el profeta? Rara vez los resultados de los votos populares reflejan un cambio tan dramático. Sí. Domingo. En los 90, la mayoría de los estadounidenses dijeron a los encuestadores que no conocían a nadie cercano gay. Para 2010, ¿qué porcentaje de estadounidenses decía conocer a amigos o familiares gays o lesbianas? El 49% es un cambio considerable. ¿Cuál es el porcentaje para este año? Ha habido un cambio realmente dramático, pero ¿por qué es tan significativo? Séptimo día. Un momento. ¿Sabe que esto incluso está entrando en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Sabe que ha salido una película importante llamada Adventistas del séptimo día que ha recorrido el mundo y el mundo está consternado? Dijeron que no pueden creer que 7 adventistas harían esto, pero dijeron que ahora la iglesia adventista del séptimo día está abrazando esto. Y entienden, hermanos y hermanas, que cuando esto llega a la iglesia adventista del séptimo día, estamos al final de todo. Mira esto. Ahora desearía que tuviéramos tiempo para hablar de ello, pero mira lo que dice. Obama, el matrimonio gay no debilita a las familias, sino que fortalece a la familia. Ese es el líder de EU. Por primera vez un presidente aceptó el matrimonio gay y fue reelegido. Pero observe detenidamente lo que dice esto. Benditos y gloriosos días del Edén, cuando Dios declaró que todas las cosas eran verdaderamente buenas. Entonces el matrimonio y el sábado tuvieron su origen como ¿qué? Instituciones gemelas. Adventista en la página 340, así que hay instituciones gemelas. ¿Cuáles son las instituciones gemelas? El verdadero matrimonio y el verdadero sábado. Gemelos implica una relación. ¿Me sigues? Pero en este momento, mis queridos hermanos y hermanas, absolutamente todo lo que Dios realiza, Satanás tiene un... ¿Recuerdas en Mateo 19 cuando preguntaron a Jesús sobre el matrimonio? Él respondió que es entre un hombre y una mujer. Así fue desde el inicio. Adán y Eva, un hombre y una mujer. Esto es lo que constituye el matrimonio. Entonces, hermanos y hermanas, lo que Dios tiene es el verdadero matrimonio y el verdadero sábado. Pero el diablo tiene una falsificación. ¿Saben qué tiene? Tiene un matrimonio falso. ¿Qué es el matrimonio falso del diablo? Hablemos. Un hombre y una mujer. Un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Es la falsificación del matrimonio homosexual. Pero ahora fíjate, si las instituciones gemelas de Dios no están conectadas, eso significa que las instituciones de Satanás como falsificación también son ¿qué? Entonces, el matrimonio falso está vinculado con su falso ¿qué? Y el supuesto falso sábado de Satanás es un domingo nacional. ¿Qué? Ahora intenta adivinar qué observamos este año por primera vez. Observamos a las personas votar por primera vez un matrimonio falso. Pero ese matrimonio tiene un gemelo. Ahora, ¿alguien aquí tiene un gemelo? ¿Hay algún gemelo en esta sala hoy? ¿Alguien ha visto nacer gemelos? Cuando nace uno, ¿cuánto tarda el otro? 10 años. Tienes razón, hay una relación entre los nacimientos de gemelos. El primer gemelo ya ha nacido.
El segundo está por llegar. Tenemos solo meses o años y lo mostraremos juntos. Desearía que hubiéramos pasado horas y si lo viéramos diríamos: Señor, quisiera entrar en una reunión de oración toda la noche. Todo está listo excepto nosotros, pero estoy tan agradecido de que esta noche no sea demasiado tarde. Esta mañana no es tarde. ¿Sabes qué podemos hacer hoy? Podemos acercarnos a Jesús. No importa cuántos errores cometimos o cuán desordenados estemos. Jesús fue a la cruz para borrar nuestros pecados. Él fue al lugar más santo para darnos la victoria sobre estos pecados. Y si venimos a Jesús y reconocemos el profundo amor que Dios tiene por nosotros, si lo amamos, haremos lo que Él diga. Quiero ese amor. ¿Y tú qué piensas hoy? Ese es tu deseo hoy, querer ese amor y acercarte a Jesús. Verás, cuando amas a Jesús así, todo cambiará. Nuestra vida será diferente al conocer quién es Jesús. Nunca olvidaré haber escuchado una historia de una joven que asistía a una universidad en California y conoció a un hombre. Él era profesor en la universidad a la que ella asistía. Y cuando ella lo conoció, no transcurrió mucho tiempo antes de que se encontrara profundamente enamorada de él. Se interesó muchísimo. Más adelante pensaron en casarse. Pero al mismo tiempo que fue a esta universidad, al mismo tiempo, uno de los primeros semestres estaba tomando un curso llamado Literatura Americana. Si has visto esos libros, sabes lo gruesos que son. A veces son 2 o 3 los más gruesos. Esa mujer leyó el libro completo, asistió a la clase regularmente, detestaba la clase de literatura americana. De repente, más tarde, se acercó a este profesor y a este hombre que había conocido. Ella mencionó: sabes, estamos a punto de comprometernos en breve, pero nunca te formulé una pregunta. Ella mencionó algo interesante, pero nunca te lo pregunté. Ahora lo haré, dijo. Hace un tiempo tomé una clase de literatura americana. Y en aquella clase el libro llevaba tu nombre en su portada. Él sonrió, dijo: sí, lo sé. Dijo: yo fui el autor de ese libro. Ella dijo: tú escribiste ese libro. ¿Sabes qué hizo? Fue a casa y lo leyó de principio a fin en una noche. Dijo que era el libro más interesante. ¿Cómo es posible que una mujer que al principio encontró un libro aburrido diga que era tan cautivador? Ahora, ¿acaso cambió el libro? ¿Sabes qué cambió? Su relación con el autor. Y cuando nuestra relación con Jesús cambia, al saber quién escribió la Biblia y las verdades de los mensajes de los 3 ángeles, veremos que lo que comamos, bebamos o hagamos, queremos hacerlo todo para la gloria de Dios. Sin embargo, empieza abriendo nuestros corazones al amor de Jesús. Y si llegamos a amar al mundo, el amor del Padre Celestial no reside en nosotros. Me pregunto si hay alguien aquí hoy que diga: Señor, amo al mundo, pero no puedo dejarlo sin tu ayuda. ¿Quieres que Jesús lo haga por ti? Hoy puedes tener el mundo, pero dame a Jesús. Si ese es tu deseo, ¿te arrodillarías reverentemente conmigo mientras oramos? Oh Padre Celestial, nos encontramos en una hora de crisis que es verdaderamente significativa. Nuestra iglesia tiene problemas. La única esperanza que tenemos es que despertemos y corramos rápidamente hacia Jesús. Sin embargo, Jesús, en este momento no estás en la cruz. Has entrado dentro del velo al lugar santísimo, y la única manera de encontrar a Jesús es ir al lugar santísimo donde estás. Y allí encontramos misericordia bajo el propiciatorio para ayudar en tiempo de necesidad. Padre, hoy necesitamos que nos quites las cosas que amamos y nos des nuevos corazones donde odiemos lo que una vez amamos y amemos lo que una vez odiamos por el amor de Jesús. Gracias, Señor, por darnos un poco más de tiempo. Señor, muéstranos que solo tenemos unos pocos meses y que todo lo que hagamos debe hacerse rápidamente. Pausé la oración. ¿Alguien aquí dice: Señor, necesito el amor de Jesús?
Necesito esta experiencia para estar listo para encontrarte, no solo yo, sino también para ayudar a otros en esta iglesia y en todo el mundo a prepararse antes de que sea tarde. Y ese es tu deseo. Solo levanta tu mano donde estés. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Padre, ves cada mano alzada. Por favor, ayúdanos a hacer lo que podamos. Gracias por lo que has hecho hoy. Ayúdanos a tomar la decisión de no ser cabras, sino ovejas, a seguirte donde quiera que nos guíes. Agradecemos profundamente, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.